Buenos días, señor presidente. Felipe Fierro, de tiempo.com.mx y de Puente Libre MX. Señor presidente, ahorita las relaciones entre Rusia y Estados Unidos están muy tensas. El presidente Joe Biden afirmó que el presidente ruso, Putin, es un asesino y que le cobraría su injerencia en materia electoral en Estados Unidos. Luego Putin convocó a su embajador y a su cuerpo diplomático en Washington para consultas. Esto, de acuerdo con los expertos, no se presentaba hace 40 años, cuando Afganistán. La pregunta es, considerando que México no está tan lejos de Estados Unidos, como usted lo ha dicho, y que tenemos la frontera que se cruza más en el mundo por personas diariamente, aparte de los lazos económicos, financieros, sociales, ¿qué posición va a jugar México en este conflicto que se advierte va a ser de largo plazo y va a implicar un reacomodo en las definiciones de los países? Pues como se dice en el béisbol, vamos a jugar con el librito, de acuerdo al librito. Y para nosotros el librito pues es nuestra carta magna, la Constitución, el artículo 89, que define los principios de política exterior de nuestro país. Y uno de esos principios es la búsqueda de la solución pacífica de las controversias. ¿Les haría algún comentario a los presidentes en pugna ahorita? Nosotros no tenemos por qué meternos. También un principio en ese artículo es el de la no intervención. Son principios básicos, rectores, que tienen que ver con nuestra historia y hay que ceñirnos, hay que respetarlos. Deseamos que haya buena relación entre los pueblos y entre los gobiernos del mundo, que no haya confrontación y mucho menos guerra. Pensamos que la política se inventó para evitar la confrontación y la guerra, que en política exterior es muy importante el diálogo, buscar el entendimiento, no apostar a la confrontación y actuar con prudencia, con respeto. Yo creo que va a ser un asunto pasajero, solo un mal momento. Eso es lo que deseo. Muy bien, señor presidente. En otra pregunta, ya se instaló una comisión de trabajo en la Cámara de Diputados denominada de transición hacendaria. El objetivo básico es plantear la conveniencia o la operación o la realización de una convención hacendaria que trataría de reacomodar la distribución de facultades y competencias fiscales entre los estados. Es claro que muchos estados tienen muchos años financieramente quebrados, derivado de una política de endeudamiento que alentó el gobierno federal, porque de aquí se autorizan los préstamos o se autorizaban los préstamos a niveles estratosféricos. Además, la mala administración, la corrupción, etcétera. El problema es que los estados están realmente quebrados, la gran mayoría o casi todos. Todos los estados piensan o creen que la federación los va a ayudar,
pero pues no tiene dinero la federación o no los quiere ayudar o no los ha querido ayudar. La realidad es que tienen graves penurias, sistemas de carácter social, médico, pensiones, educación, etcétera, están ahorita con la pandemia en punto de tronados prácticamente. La pregunta es, ¿usted no tiene planteada una política para componer o reestructurar las finanzas generales de todos los estados? Porque al final de cuentas pues es un país y lo que no hace la federación o no lo hace el estado o no lo hace nadie o hay una competencia ahí. ¿Cuál es su posición al respecto? Pues que hay que atender el problema, pero tomar en cuenta por qué se llegó a esta situación en los estados, cómo se les autorizaba que se endeudaran sin límite. La Secretaría de Hacienda les permitía, es más, Hacienda alentaba el que contrataran obras con costos financieros elevadísimos, porque los que estaban detrás de la construcción de esas obras eran políticos o contratistas influyentes. Y entonces una obra que costaba 100 millones la pagaban en 1,000. Comprometieron sus participaciones federales. Hay estados que tienen que estar pagando obras que se hicieron hace 10 años con tasas de interés usureras elevadísimas. Debieron presentar denuncia cuando asumieron los cargos. Pero lo peor es que algunos, no todos, le siguieron con las mismas prácticas, aún sin la autorización del Congreso. No solicitando créditos de largo plazo, pero sí de corto plazo, y destinando recursos de la salud o de la educación para otros propósitos. Entonces sí se requiere una reforma fiscal en esta materia. ¿Bajo qué principios o cuáles serían las pautas a seguir? Honestidad, porque si no es un barril sin fondo. No es cosa de que tengan más dinero. No es el problema solo la falta de presupuesto, el problema es la corrupción. Entonces hay que limpiar, que haya honestidad y austeridad. Y a partir de ahí, a ver, ¿qué se puede hacer para lograr más presupuesto? También sin aumentar los impuestos, sin gasolinazos, sin incrementar deuda. Y pueden decir, no se puede. Claro que se puede. Lo estamos demostrando. Ahora, por cierto, si siguen las cosas como están en cuanto al precio del petróleo, vamos a tener unos ingresos adicionales, según el secretario de Hacienda, aunque en esto yo
nada más en esto. Soy conservador. Pero según el secretario de Hacienda, que sin duda es liberal, está calculando que vamos a recibir 300,000 millones de pesos adicionales. Y hay una parte de ese dinero Para los estados. que es participable, sí. Es una buena noticia. Pero empiezan a repartir ese bono. tan luego pues se convierta en realidad, porque también hay que actuar de manera precavida y hay que evitar los excesos. Afortunadamente va disminuyendo la pandemia, va bajando. La pandemia pues nos afectó mucho. Bueno, lo más grave fue la pérdida de vidas humanas, lo que todavía estamos resintiendo, que todavía nos produce tristeza. Hay que cuidar, no confiarnos, para que no venga una tercera ola. Hay que cuidarnos, todavía no ha terminado la pandemia y el plan de vacunación va a continuar. Y sí le puedo decir a la gente, al pueblo de México, que no van a faltar las vacunas y que pronto van a estar vacunados los mexicanos, la mayoría de los mexicanos. Ya eso va bien, pero de todas maneras hay que cuidar, hay que cuidarnos. Lo mismo en la economía, nos afectó, se cayó la economía, estamos creciendo, estamos recuperando. Pero no confiarnos, porque no por situaciones nuestras, eso sí lo puedo garantizar, pero por cuestiones externas no estamos exentos de que se pueda presentar una nueva crisis económica y tenemos que estar preparados. ¿Una recesión? No quiero adelantar nada, pero no confiarnos. Siempre actuar con cautela para evitar que en las crisis sufra nuestro pueblo, que se sigue empobreciendo nuestro pueblo, o sea, evitarlo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo y vamos muy bien en la parte económica, vamos recuperando empleos, va creciendo la economía, vamos bien, pero vamos a llegar a la normalidad y vamos a seguir pendientes. No vamos a echar las campanas al vuelo, vamos a actuar con actitudes triunfalistas, no, prudencia, mantener finanzas sanas, no gastar más de lo que se tiene de ingresos, para no tener problemas en el caso de que se presente una crisis externa en lo económico. Aquí no, aquí una crisis como la que se dio en 1994-95 por un mal manejo de la economía en el tránsito de gobierno de Zedillo a Salinas, eso no. ¿Por qué, señor presidente? Porque actuamos con responsabilidad. Ellos no hicieron eso. Nosotros tenemos finanzas
sanas, no tenemos devaluación, siguen creciendo las reservas de México, tenemos una inflación baja, controlada, no hemos aumentado la deuda, es decir, no hemos pedido deuda, no hemos contratado deuda, y va creciendo la economía. Ahora los países que con la pandemia lo primero que hicieron fue endeudarse, tienen problema para salir. Estados Unidos no, porque ellos pues pueden resistir déficits altos, pero nosotros no, nosotros tenemos que cuidar. Ellos le inyectan dinero a la economía de una manera nunca vista, lo que están haciendo en los últimos tiempos. $1.900.000. Es como lo que están destinando a la economía, es el equivalente como a 8 años del presupuesto nacional. Nada más el adicional. Entonces, nosotros no podemos actuar así. Tenemos que actuar con prudencia, pero vamos saliendo, vamos avanzando, van bien las cosas en lo económico.